Amén. Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a continuar. En realidad estamos ya rumbo al final de la carta. Y estamos en esta sección o en esta parte donde vemos el tema de el fruto espiritual o la vida de Cristo en el creyente o la vida transformada. Todo esto es fruto de la vida de Cristo en el creyente, pues la conducta. El domingo pasado veíamos estudiando Santiago, mencionábamos cómo Santiago es atrevido al mencionar que la fe sin obras es vana, es muerta, señalando la importancia de una vida transformada, ¿verdad? Les decía que creo que Santiago tiene en mente todavía el sistema religioso de los fariseos, que es de apariencias o de mucho hablar, pero poco hacer, muertos por dentro, muertos espiritualmente, y fueron contra ese grupo, contra los fariseos o religiosos a los que Jesús les hizo señalamientos muy fuertes, ¿verdad? Y declaraciones muy fuertes, porque no hay nada de vida espiritual en esas circunstancias o en ese tipo de personas, preocupados por lo que la gente dice, comparándose unos con otros, pensando o guardando las apariencias. Entonces creo que en ese sentido, Santiago, hablando completamente verdad, hace el énfasis en que la fe tiene una acción que, ¿cómo se llama? Es una acción continua. La fe entra en acción y, y se nota o se tiene que evidenciar la vida cristiana en la conducta, en las palabras, en la actitud. Es la vida de Cristo en nosotros. Y esta sección de Romanos del 12 al 16, una vez tras otra vez habla acerca de eso, ¿verdad? De la vida, la vida transformada, la vida de Cristo. Y estos capítulos 14 y parte del 15 hace este contraste entre lo que le llaman los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Pablo se ubica a sí mismo en el 15:1 como fuerte, dice que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa fortaleza o esa fuerza espiritual de la que dice Pablo, realmente la característica de eso es darse a nosotros mismos, quizá más ¿cómo se dice? Fuertes espirituales que han entendido verdades espirituales y les corresponde entonces no agradarse a nosotros mismos, es decir, la evidencia de esa fortaleza es el ser humilde, morir a sí mismo. Y la semana pasada hacíamos el comentario del 14:10 donde habla del tribunal de Cristo, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Dentro de la congregación o de la iglesia de la que somos miembros, pues ahora somos parte de ese cuerpo espiritual. Habrá personas que
tengan la libertad y la buena conciencia para hacer ciertas cosas que no estén prohibidas, que no sean ofensivas, y otras personas que no tengan la libertad y no quieran hacerlo. Dice, ambas personas, si lo hacen para el Señor, son aceptadas por el Señor y no nos toca a nosotros hacer juicios sobre opiniones. Ese es el tema de 14.1, que haya contención o división por opiniones, porque todos vamos a tener una. Y menciona el tribunal de Cristo. Hay otros versículos que hablan de este tema también. Entonces, esa parte del tribunal de Cristo o ese evento, entendemos que no es para salvación, ¿verdad? Por todo lo que ya hemos venido mencionando en el Evangelio de Romanos. No es un juicio de Jesucristo, una evaluación final para ver si somos salvos o no somos salvos. El 8.1 ya leímos que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Vamos a ver este otro versículo que está en 2 de Corintios 5.10, por favor. 2 de Corintios 5.10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Sigue? Falta una parte. Perdón. Voy. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Ajá. Entonces, la pregunta es, ¿qué es este tribunal de Cristo? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿O para qué es? Entendemos que cuando Jesucristo venga por su iglesia, el rapto, cuando venga en las nubes, la iglesia será tomada y en el cielo, mientras aquí en la tierra habrá los años de tribulación con todo lo que menciona Apocalipsis, la iglesia será tomada y en el cielo con Jesucristo entendemos que hay dos eventos. El primero es este tribunal de Cristo y el segundo son las bodas del Cordero. Y después de esos eventos, al término de los 7 años aquí en la tierra de tribulación, entonces la iglesia, la esposa de Cristo, viene juntamente con él para el milenio, ¿verdad? Para establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, el tribunal de Cristo, aquí el versículo del 5.10 de 2 de Corintios, quizá nos puede llamar la atención porque dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿De qué se trata eso? Pues hay castigos. Si no tiene que ver con la salvación, ¿de qué se trata? Pues entonces hay otros textos como 1 Corintios 3. Si lo quieren leer, por favor. ¿Desde el 10 o desde el versículo 1? Yo creo que desde el 8, 1 Corintios 3:8. 3:8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén, Rafa. Sí, así, gracias. Ahorita leemos los que siguen. La mayoría de los comentaristas mencionan que este tribunal de Cristo, si bien no es para condenación y no es para perder la salvación o ganarla, pero sí es para recompensas. Aquí habla de recibir una recompensa de acuerdo a su labor.
Y luego, si alguien más quiere leer del 11 al 15, por favor, del 11 al 15, ahí en 1 Corintios. Aquí lo tengo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Gracias. Aquí hay dos cosas. Una es que menciona que el fundamento es Cristo, y cuando estamos edificándonos sobre el fundamento de Cristo o en Cristo, evidentemente tiene que ser su obra completa y la obra completa de la cruz a favor de nuestro, lo que estamos estudiando en Romanos, su muerte, resurrección, nuestra identificación juntamente con Cristo, y eso nos mantiene seguros. Gracias. De ahí tenemos, como Jesucristo es el fundamento, tenemos la seguridad de nuestra salvación. Entonces, este tribunal de Cristo no es para salvación, no es para ganar o perder la salvación, pero sí es una prueba previa o una, ¿cómo se dice? Un juicio previo a la boda, a las bodas del Cordero. Y hay una diferencia ahí entre las obras del Espíritu y las obras de la carne. Lo que ha surgido como servicio cristiano, ayuda, conducta, lo que es producido por el Espíritu permanecerá porque es obra del Espíritu que agrada a Dios. Dice, pero la otra obra, lo que aquí le llama, dice madera, heno, hojarasca, eso no es del Espíritu y será quemado. Eso no sirve porque es obra de la carne, por más bueno que pueda parecer o por bueno que pueda parecer. Hay algunos que relacionan estos textos de las recompensas con las coronas, las 6 o 7 coronas que menciona la Biblia que los creyentes recibiremos. Creo que es otro tema, y habíamos platicado la otra vez que está un poquito en auge o de moda predicar en las iglesias acerca de las coronas, y el tema es de que esa parte de las coronas parecería ser que es la motivación para el creyente para tener una buena conducta, porque eventualmente vamos a ganar algo. Pero si hay coronas en algún momento para el creyente, creo que esa no debiese ser la motivación del creyente para hacer algo bueno, pues, o para ayuda, o para servir. Pero parecería que de repente se usa esta parte de las coronas a manera de motivación, pues, para que los creyentes se porten bien. Pero bueno, ese es el tema rápidamente acerca del tribunal de Cristo. ¿Tienen alguna pregunta o comentarios de esto? Pastor, ¿puedo hacer un comentario? Sí, por favor. Ok. Por ejemplo, dice que el fuego la probará, ¿no? Y muchos hermanos tienen un temor cuando leen este versículo porque creen que van a ser castigados o que van a salir chamuscados del fuego, ¿no? Y realmente no se refiere que nosotros vayamos a pasar por el fuego. Dice que las obras serán pasadas por el fuego, y las que son de material inflamable, el oro, la plata y las piedras preciosas permanecerán. Esas son las obras que Cristo haga en nosotros. O sea, que el Espíritu Santo produce en nosotros, no las obras que nosotros hacemos con nuestras propias fuerzas,
para aparentar apariencia de piedad, ¿no? Porque Dios va a evaluar en el capítulo 4 de Primera de Corintios, dice cuáles son las obras que se evaluarán en el tribunal de Cristo desde que nacemos de nuevo. Juan 3:3, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Desde que somos sellados con el Espíritu de Dios hasta el arrebatamiento o hasta que estemos ausentes al cuerpo, y ya sea que vengamos en la primera resurrección, los muertos en Cristo resucitarán primero, o si estamos cuando esto pase y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así siempre estar con Él. El fuego del tribunal de Cristo al que se refiere, no sé si me quieren acompañar rápidamente en Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Y Daniel, capítulo 10, leamos del el versículo 6. Y luego de Daniel, capítulo 10, versículo 6, vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo del 13 al 15. Voy a leer Daniel 10, 6. Es una descripción del Señor Jesucristo, ¿no? Desde el 5 voy a leer. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lienzos y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz, y su cuerpo era como de piedra de Tarsis, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de latón resplandeciente o bronce, ¿verdad? Y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y en Apocalipsis 1, versículo del 2 en adelante dice, y volvíme para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros, que son las 7 iglesias del Apocalipsis, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido o al latón finísimo, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. O sea, y ahí nos dice otra vez sus ojos como llama de fuego, y en Daniel como antorchas de fuego encendidas. Entonces el fuego del tribunal de Cristo es Cristo examinando el interior de los corazones y las obras para ver si son de oro, plata, piedras preciosas, inflamables, o si son flamables, que fueron obras que nosotros hicimos en la carne. Eh, el libro de Santiago cuando dice, muéstrame tu fe muerta y yo te mostraré mi fe por mis obras, o sea, lo que en realidad quiere decir es, muéstrame tu fe muerta y Cristo te mostrará cómo se reproduce en mí. O sea, las obras, el amor de Cristo que nosotros reflejemos estando aquí en la tierra, nuestra posición en los lugares celestiales en Cristo reflejándose en nuestra condición, eso es lo que permanecerá cuando esas obras pasen ante los ojos del Señor, que son el fuego del tribunal de Cristo. Y sí habla de las 5 coronas, ¿no? Pero para no meternos mucho en ese tema, como dice el pastor, porque muchos creyentes malamente tienen su esperanza en recompensas que van a recibir en vez de que van a estar con el Señor mismo, ¿no? Que es mucho más importante. Gracias, pastor. Así es, pues esa es la esperanza justamente de ver a Cristo en persona, cara a cara, más que cualquier otra cosa que pudiera haber de recompensa, y realmente ninguna es propiamente vivir una cosa, alguna corona realmente. Sí. Aquí hay un versículo que
resume mucho esta parte, pues, que es el 14:19. 14:19, si alguien lo lee de Romanos. ¿Romanos qué? 14:19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ajá. Aquí esta parte, que habla acerca de la paz, parece que es un tema que destaca hasta el fin del libro. Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero ese es el llamado, pues, de los creyentes, sabiéndonos que nacidos de nuevo, justificados, nacidos de nuevo, somos parte de un cuerpo, ¿verdad? Y que el mayor problema que tiene el ser humano, pues, es el egoísmo, es el pensar en sí mismo primero, antes que los demás. Siempre es yo, qué quiero yo, qué es lo más conveniente para mí, cuáles son mis derechos, cuáles son mis anhelos, y reclamar eso, pues. Entonces ese es el problema, pues, de los pueblos, de los gobiernos, de las colonias, de los países, es el egoísmo. Y este versículo, el 19, resume muy bien esta nueva actitud o esta nueva vida que hay en el creyente. Dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ustedes seguramente conocen historias o han escuchado de iglesias que se dividen. Ayer una joven acá en el trabajo le pregunté cómo se llama, que a qué iglesia asistía o cuál era el nombre de su pastor, y me platicó algunas cosillas. Y parece que es la historia que se repite muchas veces, porque me dice, sí, pues es que hubo unos problemas en la iglesia y nos tuvimos que ir y el pastor se fue y abrió otra iglesia, pues. Entonces parecería que entre los creyentes hay mucho de la carne, pues, que nos domina. Cuando el 14:19, que tiene que ver con no agradarnos a nosotros mismos, y Cristo mismo no se agradó a sí mismo, ¿por qué los creyentes no morimos a nosotros mismos, pues, y no contribuimos a la paz, dice, y a la mutua edificación? Y es porque justamente no nos consideramos muertos juntamente con Cristo, no estamos muertos a nosotros mismos. Y el mal que mora en mí prevalece, y hay grandes expresiones de egoísmo entre los creyentes. Luego, a partir del 15:5, perdón, me gusta esta sección porque se centra en la persona de Dios, en atributos de Dios y lo que es para nosotros. Miren, el 15:5 y 6, ¿alguien lo lee, por favor? Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Aquí, entre las varias ocasiones donde menciona el Dios de, esta es la primera en esta sección, dice el Dios de la paciencia y el Dios de la consolación. En el 15:13, luego lo vamos a abundar un poquito. En el 15:13 dice el Dios de esperanza y el Dios de esperanza. Y luego en el 15:33 dice y el Dios de paz. Esto es muy bueno porque
el fin o el objetivo principal de la vida cristiana es, de parte de Dios, digamos, es moldearnos a la imagen de Jesucristo, ¿verdad? Él nos forma a la imagen de Jesucristo. Y nosotros, el deseo que tenemos es conocerlo más a Él, Y creo que a través de la experiencia de la vida cristiana, todo lo que pasamos tiene que ver con conocer más de sus cualidades o más de sus características, conocer a Dios donde no lo hemos conocido. Y aquí vemos que es el Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, el Dios de la esperanza y el Dios de paz. Aquí la consolación es uno de los temas que habla en Segunda de Corintios. Si recuerdan, Primera de Corintios, Pablo escribe a la iglesia que está siendo dominada por la carne o está enfocada en sí mismo, pues, y tienen una serie de problemas. Entre ellos mismos no hay unanimidad, no hay unidad, no hay edificación, no hay paz. Están criticándose unos a otros, haciendo grupitos, hay pecado en medio de ellos. Y Pablo dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y luego en la segunda carta de Corintios, los primeros versículos habla varias veces acerca de la consolación. Es como que la primera carta es donde exhorta, llama la atención en amor, pero exponiendo el pecado y enfocando o guiando a los creyentes a la cruz de Cristo, que es donde estamos muertos juntamente con Él, y era algo que ellos no estaban considerando. Pero luego de esa exhortación, capítulo 2, Pablo en varias ocasiones habla acerca de la consolación. Entonces, Dios no nos deja sin ser consolados, sin preocuparse también por el consuelo o por traer paz después de los conflictos. Entonces, esto me gusta pues porque capítulo 14 y 15 nos hace ver que el fruto del Espíritu Santo contribuye a la paz, a la edificación y luego al conocimiento de Dios mismo, al Dios de la paciencia, al Dios de la consolación. Y ese Dios dice, os dé entre vosotros un mismo sentir. Ese mismo sentir es la unidad, pues, ¿verdad? Ya no hay juicio, ya no hay menosprecio, sino hay edificación misma con un mismo ánimo. El versículo 15:6 habla de unánimes, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el objetivo, que la iglesia en un solo espíritu, en un solo ánimo, miremos todos a Cristo, a Dios y conocerlo más en todo ese proceso. ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna observación o comentarios? ¿Puedo comentar? Pues Sí, por favor. lo que me permitieron leer me llamó mucho la atención, porque está hablando de todas lo que es la paz. A ver, ya me perdí aquí de donde debemos, bueno, lo que yo entendí de todo lo que acaba de leer es como, para mí, así lo sentí, que llama a la unidad, a la iglesia, para estar todos en armonía, ¿sí? Sí. Para no, porque sí, sé que que el pastor es la autoridad, pero en realidad, una autoridad, pero no es porque yo tengo que mandar, sino es hacer la armonía en todos, porque todos somos hijos de Dios y todos tenemos la misma jerarquía ante Dios,
aunque tenemos un pastor. Entonces, aquí estoy leyendo que nos manda a la unidad como grupo y el saber que a veces podemos flaquear, podemos caer, pero ahí estamos para el saber de que pues precisamente somos vulnerables a poder caer y que ahí están los hermanos para podernos decir, ¿sabes qué? Aquí estamos. Entonces, y no hacer no juzgarlos, no señalarlos. Entonces, bueno, eso lo digo con mis palabras porque pues casi no sé de mencionar versículos, no lo sé, pero Sí. esto me llama mucho la atención de que eso es lo que debe de hacer la iglesia, tener la unidad y poder estarnos animando unos a otros a poder seguir adelante. Gracias. Así es, correcto, Nancy. Acuérdese que esta unidad o la unanimidad a la que llama Pablo nace de la justificación, ¿verdad? De haber sido nacido de nuevo, y después nace de nuestra identificación juntamente con Cristo, sabiéndonos muertos al pecado, resucitados juntamente con Cristo, y ese nuevo hombre, ¿verdad? Contribuye a la paz y a la mutua edificación, porque no hay yo, o no hay ¿cómo se llama? No hay egoísmo en ese nuevo hombre. Ajá. Y lo que menciona de los pastores o del pastor, realmente siempre hemos comentado el tema de los pastores son parte del cuerpo, ¿verdad? También son miembros del cuerpo, y la única cabeza es Jesucristo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, y los pastores siempre en plural. Nunca la Biblia menciona pastor en singular, sino siempre es plural. El modelo bíblico de liderazgo en la iglesia es un liderazgo múltiple. Cuando hay un pastor dominante o un pastor que tiene la última palabra y que no se sujeta a otros hermanos, ¿verdad? Es un liderazgo no bíblico, es un liderazgo riesgoso, pues, porque no está caminando hacia la multitud o hacia al múltiple liderazgo de varones. Entonces, siempre la Biblia, cuando menciona ancianos, pastores, siempre es en plural, y ellos son parte del cuerpo y todos mirando a la cabeza que es Cristo. Vamos a ver este versículo 13 y 14. Me gustan mucho porque contrastan con Romanos 1. Miren, Romanos 15, 13 y 14. ¿Alguien lo lee, por favor? Dice 13 y 14. Sí, por favor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ajá, gracias, Vic. Después de hablar del Dios de la paciencia y el Dios de toda consolación o de la consolación, aquí menciona el Dios de la esperanza, ¿verdad? En Él está toda esperanza de cambio, de paz, de gozo, y repite varias veces la palabra lleno, estar llenos de, o dice abundar, lleno de gozo, lleno de paz en el creer, en ese proceso de creer o de confiar. Estamos llenos de gozo, llenos de paz, abundando en esperanza, y la nota es por el poder del Espíritu Santo. Ahí está la fuente, pues, de Romanos 8. El Espíritu Santo está en control, o el Espíritu Santo
es la provisión de Dios para andar agradándole a Él. Y luego en el 14 dice, vosotros mismos estáis llenos, otra vez llenos, de bondad, llenos otra vez de todo conocimiento. Es el conocimiento de la verdad. Entonces, si lo contrastamos con Romanos 1, que era la condición y la posición de una persona sin Dios, una persona sin Cristo, dice, la ira de Dios, en el 1:18, se revela desde el cielo con toda impiedad. Y luego leímos en el 1:29, que es lo que nace del corazón sin Cristo. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, esta naturaleza o esta persona sin Cristo es transformada por el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio transforma el corazón de las personas. Hay una nueva persona espiritual en este cuerpo mortal. Y el poder del Espíritu Santo ahora es el Dios de la esperanza y nos llena por el Espíritu Santo, nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena, dice, de bondad, nos llena de todo conocimiento. Esto me gusta mucho, pues, porque esa es la transformación del Evangelio, lo que hace el Evangelio, las buenas noticias en una persona aparentemente sin remedio. Luego Pablo habla acerca de su deseo de ir a Roma a partir del versículo 22. Esta parte la encontramos también en Hechos. Dice, por ejemplo, el versículo 15-25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Esto lo encontramos en el libro de los Hechos también, esta historia. Las iglesias de los gentiles en las zonas de Macedonia y Acaya decidieron enviar una ofrenda o ofrendas a los hermanos en Jerusalén y Pablo llevó esas ofrendas a los hermanos. Aquí, si ven a los mapas, toda la zona de Macedonia, ahí están las iglesias de es Macedonia y Acaya. Son las iglesias de Corinto, Berea, Tesalónica, Filipos, la misma Atenas. Entonces, Pablo en este tercer viaje misionero va por esas regiones, colecta las ofrendas y las lleva a Jerusalén. Y justamente ese es el fruto del Espíritu Santo, pues el querer participar y ayudar a otros. Y esa es la ocasión cuando Pablo desconoce, o sea, él quiere ir a Roma,
dice que tiene más tiempo, más campo, ¿no? Ahora Roma, porque ya todo está saturado con el evangelio en esas regiones. Pero lo que Pablo no sabe es la forma en que va a ir a Roma. Pablo ignora cuando escribe esta parte de Romanos que al llegar a Jerusalén, como está aquí diciendo que va a Jerusalén con las ofrendas, dice, allá en Jerusalén, eso lo relata el libro de Hechos, apresan a Pablo, apela al César y entonces lo llevan prisionero a Roma y está allá en la cárcel hasta morir. Entonces dice el versículo 15-28, dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, que son las ofrendas, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y luego esta es la cuarta mención de un atributo de Dios o característica pues de su persona. Dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Algún comentario aquí o alguna pregunta? ¿Nadie? Solo te puedo decir, Rafa, soy Marilú, gracias a Dios por su palabra, por estos estudios que tú nos das, porque van con mucha profundidad y sobre todo gracias porque nos llegan a nuestro corazón. Efectivamente, respecto a Romanos, dice que nos debemos sujetar a todas las autoridades porque estas están puestas por Dios. O sea, si tú eres pastor en tu iglesia, yo tengo que respetarte como pastor y todos nosotros tenemos un plan dentro de la iglesia, tenemos todo ello y nosotros no es que nos debemos sujetar, pero sí debemos obedecer al plan que tiene la iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres una autoridad, el pastor Fernando, los pastores son autoridad dentro de nuestra iglesia y debemos controlar nuestro carácter, nuestro yo, como estamos aprendiendo. Y pues sobre todo eso, ¿no, Rafa? Por eso estamos aprendiendo a depender en el Señor, porque tenemos una posición en Cristo que Él nos dio, no por nosotros mismos, no por el conocimiento que nosotros hayamos adquirido, sino que el todo fundamento viene a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro fundamento. Y en esto debemos enfocarnos en todo el fundamento que Cristo nos dio, que Cristo nos ha dado. Gracias a Dios por este estudio de Romanos, porque es maravilloso para nuestra vida. Desde el 1 hasta todo Romanos y pues nuevo nos conlleva a otros libros también. Y gracias a Dios porque Pablo pues nos dio luz en el Evangelio, porque antes estaba oculto, ¿verdad? Anteriormente estaba oculto, pero gracias a Dios que ahora ya la luz del Señor Jesús y por revelación por Pablo, ahora nosotros conocemos todo esto. Amén, Rafa, perdón. Sí, correcto. Muy bien, muchas gracias, Marilu. Gracias a Dios. Muy bien, podemos entrar entonces al último capítulo, que es el 16. Desde el versículo 1, 16:1, hasta el 24. Aquí lo tengo, pastor. Bueno,
ahorita no vamos a leerlo todo, pero el título que lleva ese capítulo en muchas de las Biblias dice saludos o saludos personales. Y podemos contar. No los conté aquí cuántas personas menciona, pues, pero por ejemplo menciona a Febe, a Priscila, a Aquila, a Epeneto, a María, Andrónico, Junias, Amplias, Urbano, Estaquis, Apeles, Herodión, y sigue mencionando a otros, pues, hasta Timoteo en el 21 que está de este lado, pero yo creo, si quieren luego los contamos, pero deben ser unas 20 referencias a individuos, pues, a personas. Y creo que esto no es menor porque los versículos anteriores, desde el capítulo 14, que habla acerca de contribuir a la paz, ¿verdad? Eso es lo que leímos en el 14-19. Contribuir a la paz y a la mutua edificación. Y luego en el 15:33 dice, y el Dios de paz. Y entonces viene como si Pablo estuviera abriendo el abanico del Dios de paz, o lo que genera o lo que hace este Dios de paz. Y todo el capítulo 16, o prácticamente todo, habla acerca de relaciones en paz o de buenas relaciones con las personas. Mi punto es, la carne separa, la carne causa división, la carne causa separación, distanciamiento, hipocresía, ¿verdad? Enemistades. Eso es lo que provoca la carne. Y en muchas ocasiones cuando hablamos de este tipo de cosas, cuando las iglesias se dividen o hay conflictos en medio de las iglesias, a veces es muy doloroso porque llegas a hacer buenas ligas con las personas o buenas amistades con los creyentes y eventualmente por alguna situación, la que sea, pues, que se forman partidos, divisiones y que por una cosa y por la otra y las iglesias se separan. Es doloroso porque dejas de ver a amigos o dejas de ver a personas con las que a lo mejor compartiste muchos momentos o creciste, en fin. Entonces mi punto es, este Dios de paz, lo que genera en los creyentes es el deseo de contribuir a la paz y a la mutua edificación. Y la forma de hacerlo es morir a sí mismo. O sí, morir a sí mismo. Queda crucificado el viejo hombre. Estoy muerto juntamente con Cristo. Y no tengo problema en ceder mis derechos. No es la búsqueda de un puesto, no es la búsqueda de prevalecer, de imponer una idea o un camino, pues, o una forma, sino cedemos y entonces contribuyes a la paz y a la mutua edificación. Y entonces, todas estas personas mencionadas, Pablo es muy tiene deferencia o es muy cuidadoso en hacer buena mención de todas estas personas, pues diciéndole alguna buena característica de ellos, ¿verdad? Les alienta con esas palabras. No está inflando su ego, no está inflando el ego de las personas, ¿verdad? Hablando de cosas que ellos hacen como para, ¿cómo se dice? Adular, ¿verdad?
sino está resaltando Pablo en estas menciones la obra de Cristo en estas personas. Por ejemplo, vamos a leer, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Esta palabra ustedes la conocen, diaconisa. Es una servidora, pues, ¿verdad? Es una persona que sirve. Cuando hablábamos en Romanos 12 del cuerpo, uno de los dones espirituales es el servicio. Pues esta hermana, Febe, Pablo resalta la obra de Cristo en ella por medio del servicio. Y luego dice que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. ¿Verdad? Está exaltando Pablo no al individuo, no adulando a la persona, sino la obra de Cristo en esa persona, y está animando a los demás a que también hagan lo mismo por ella. Luego el 3, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. También tenemos historias ahí en el libro de los Hechos, que ellos, Priscila y Aquila, llegaron a Éfeso, y Pablo también los abraza de alguna manera, identificándose con ellos como colaboradores en esta tarea, pues, de predicar el evangelio. Y sobre ellos dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Eso es prisiones por causa del evangelio, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, seguramente en Jerusalén, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que están en casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor y ayudan a saludar a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor y de su madre y mía. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, Nereo y a su hermana, a Olimpias, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros, conozco lo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y miren, aquí está algo que rompe toda esta unanimidad, unidad y paz. Está en el versículo 17 y 18. ¿Alguien lo lee, por favor? 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Verdad? Pablo hablando de la paz, de lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, y luego señala, o más bien recuerda a un montón de creyentes por la obra de Cristo en ellos, y dice, tengan cuidado, fíjense en los que causan divisiones. Dice, no sirven al Señor Jesucristo, sino a ellos mismos, y tienen
tienen palabras engañosas y engañan a los ingenuos. Dice, apártense de ellos. Entonces, en las iglesias, esta es una labor importante de los pastores, de los hermanos que tienen el don de la profecía o de exponer la verdad. Entonces, este es un llamado pues a la iglesia a tener cuidado de los que causan divisiones o de los egoístas, egocéntricos, los que piensan en sí mismos, los que buscan el poder, los que se exaltan a sí mismos. Esas personas necesitan la cruz de Cristo porque no tienen cabida en medio del cuerpo que se edifica a sí mismo y que busca la paz. ¿Algún comentario hasta aquí? Quería comentar de Romanos 16:5, pastor, Sí. que dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto es fruto del evangelismo, ¿no? En este caso, el Señor utilizó a Pablo en Asia Menor, fruto de Sí. Acaya para Cristo. Es el primer hermano que hubo allá, ¿no? Es parte del evangelismo. Sí, exacto. Sí, correcto. No, Bueno, pues Acaya es donde está Corinto, es abajo de Grecia. Y Asia Menor es donde está Éfeso, acá a la derecha. Corinto es donde está Corinto era la capital de Acaya. Y Acaya. está Macedonia, Atenas. Acaya, Atenas y Corinto están en Acaya. Y Berea, Tesalónica, Filipos están en Macedonia. Ok. Por allá ya estuviste, ¿verdad? Gracias a Dios, sí. Qué padre. Bueno, si quieren, la próxima semana vamos cerrando y yo creo que podríamos revisar el gráfico que vimos al principio para ir cerrando este tema del Evangelio en Romanos. ¿Quieres orar, Víctor, para despedirnos?